Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Israel sigue tensando las costuras de la frágil tregua con el Líbano a pocas horas de que vuelvan a sentarse en la mesa de negociación hoy en Washington. A pesar del alto el fuego, el ejército de Netanyahu ha seguido atacando, bombardeando el sur del país. Ayer, en uno de esos ataques, murió la periodista Amal Khalil. Khalil llevaba años documentando la guerra. El primer ministro libanés ha condenado el ataque que califica de crimen de guerra. No son casos aislados, dice en un mensaje. Es la 9ª periodista muerta en este país por ataques israelíes en lo que va de año. El otro flanco de la guerra está en el estrecho de Hormuz, donde Irán y Estados Unidos mantienen una tensión creciente. Ayer la Guardia Revolucionaria se incautó de 2 barcos mercantes a los que acusó de violar las normas de tránsito, en un momento en el que el bloqueo estadounidense sobre los puertos de Teherán sigue vigente. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días, y por esta incautación le preguntaron a la jefa de prensa de Trump, a Caroline Leavitt, que dijo que no supone una violación del alto el fuego porque ninguno de esos barcos tenía bandera de su país. Trump da muestras así de no querer reiniciar un conflicto muy impopular en su país. En este contexto de guerra, el Pentágono cesó ayer al secretario de la Marina por sus diferencias con la administración Trump. Mientras Europa sigue mirando de reojo lo que está pasando en su patio trasero, los jefes de Estado y de Gobierno se van a reunir esta tarde en Chipre en un Consejo Europeo extraordinario. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a volver a insistir en que se suspenda el acuerdo de asociación con Israel, una medida que rechazaron esta semana los ministros de Asuntos Exteriores por la negativa de Italia y de Alemania. Aquí en España, el debate sobre la prioridad nacional y el arraigo llegó ayer al Congreso de los Diputados. El PP y Vox lo han firmado en Extremadura, donde ayer María Guardiola fue investida, y en Aragón, donde anunciaron el pacto de gobierno con los ultras. A pesar del acercamiento autonómico, los dos partidos no se pusieron de acuerdo y el PP tumbó una iniciativa de Vox en la Cámara Baja. El PP votó sí en contra de una moción de Vox que buscaba expulsar a los migrantes irregulares y no darles acceso a los servicios básicos, basándose en ese concepto de prioridad nacional. Los populares habían presentado una enmienda, pero los ultras decidieron no aceptarla. No se entienden en el Congreso, pero sí fuera. Lo cierto es que Vox está endureciendo su discurso contra la inmigración. Ignacio Oces, diputado de Vox, ayer en el debate. España está sumida en una anarquía migratoria. Una anarquía migratoria impulsada desde el poder, legitimada desde sus ideologías y, eso sí, que pagan los que sostienen la nación, y encima lo han hecho sin consultar directamente al pueblo español. El PP votó en contra por esa negativa de los de Santiago Abascal a añadir el matiz de arraigo con una enmienda. Lo defendió así la diputada del PP, Carmen Navarro. Señoría de Oces, no es filosofía, es la literalidad. Y el marco irrenunciable para el Partido Popular, infranqueable, es la Constitución. La ley. Pero Vox ha advertido al PP de que su objetivo es eliminar la figura del arraigo porque dicen es un coladero. Y desde el PSOE, Juanfran Serrano cargaba contra el PP por los pactos en Extremadura y Aragón. Su prioridad nacional, la del Partido Popular, es quitarle a los niños de inmigrantes el médico o la atención sanitaria, como dice su pacto. ¿Esa es su prioridad nacional? Está empezando el jueves, es 23 de abril. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Día de San Jordi, de San Jorge, el día de Aragón, y en la víspera, se lo contábamos, el Partido Popular y Vox anunciaron su pacto en esa comunidad autónoma. Lo hicieron el mismo día en el que María Guardiola fue investida con los votos de los ultras en Extremadura. Después de 73 días negociando, los de Santiago Abascal se hacen en Aragón con 3 consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Son las de desregularización, servicios sociales y familia, la de agricultura, ganadería y alimentación, y una tercera de medio ambiente y turismo. El pacto además consagra ese concepto de prioridad nacional a la hora de dar acceso a algunos servicios sociales. Según el presidente aragonés, Jorge Azcón, todo se va a hacer conforme a la ley. La prioridad nacional va a ser compatible con el principio de legalidad. Ningún acuerdo que se lleve al Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón irá sin un informe de los servicios jurídicos de la Casa. Todos y cada uno de los acuerdos que se lleven al Consejo de Gobierno irán con los informes de los letrados de la comunidad.
Bueno, y Vox defiende que aunque lo acordado esté dentro de la ley, sí va a permitir excluir a los migrantes de algunos servicios. Alejandro Nolasco es el líder de la ultraderecha y próximo vicepresidente de Aragón. Sí que se puede hacer, sí que se pueden poner unos requisitos mucho más restrictivos para que finalmente esa prioridad sea nacional o para aquellas personas, como digo, pues que más han cotizado y que más han aportado a nuestro país o a nuestra comunidad autónoma. Con el acuerdo aragonés, el PP y Vox van poco a poco afianzando las alianzas. En Castilla y León siguen las negociaciones y el objetivo es que Mañueco continúe la senda de María Guardiola, que fue investida ayer y que defendió su acuerdo con los ultras. Ser Extremadura, José Emiliano Barrena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. María Guardiola es de nuevo presidenta de la Junta de Extremadura tras salir investida este pasado miércoles con los votos a favor de Partido Popular y Vox. Queda investida presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura, doña María Guardiola Martín, y así será comunicado a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento. Guardiola ha defendido su acuerdo con la ultraderecha incluso en aquellas cuestiones más polémicas, aunque no mencionaba en ningún momento de sus intervenciones la prioridad nacional. Defiendo una inmigración legal, ordenada y vinculada al trabajo. Nos une algo importante, que es la voluntad de querer mejorar Extremadura y mejorar la vida de la gente, de los extremeños. La presidenta de la Junta ha vuelto a defender la legitimidad de un proyecto que considera solo es posible de la mano de Vox. No voy a pedir perdón por gobernar con quien representa una parte importante de Extremadura. No pienso pedir perdón por respetar a las urnas y no voy a pedir perdón por dar estabilidad a mi tierra. No lo voy a hacer. Un programa en el que ha resaltado medidas pactadas con Vox como en sanidad o en educación. La toma de posesión de la presidenta tendrá lugar mañana viernes por la tarde en el Anfiteatro Romano de Mérida. La ultraderecha y la derecha más tradicional van desdibujando sus fronteras con una política migratoria a veces muy difícil de distinguir, no solo aquí en España, también en Italia, donde la primera ministra, Giorgia Meloni, gobierna gracias al PP europeo. El Parlamento tiene que convalidar allí un decreto que va a dar primas a los abogados que logren repatriaciones de migrantes. El presidente del país, Mattarella, y las asociaciones judiciales han expresado sus dudas ante una norma que la izquierda rechaza completamente. Roma, Marina García, buenos días. Buenos días. Sí, Meloni la defiende como una norma de absoluto sentido común. Pero el proyecto de incluir un incentivo económico, una especie de bonus para los abogados que consigan que sus clientes migrantes acepten el retorno voluntario a sus países de origen, ha causado una gran controversia en Italia, con críticas del mundo jurídico que cree que un letrado no puede recibir dinero por conseguir el objetivo del Estado, pero sobre todo del presidente de la República, Mattarella, que ha pedido al gobierno que modifique la norma. Meloni insiste, ha reconocido ya que está trabajando para incluir las observaciones del jefe del Estado, con el objetivo de que la medida pase, aunque sea parcialmente, antes de que se termine el plazo esta semana, y a pesar de los muchos interrogantes sobre cuál sería el importe y cómo se abonaría. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. De vuelta a nuestro país va a ser sin duda una de las imágenes del día, la del expresidente del gobierno Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional, donde va a declarar como testigo en el caso Kitchen. Su nombre ha salido varias veces durante el juicio e incluso el propio Bárcenas apuntó a la dirección del PP por estar detrás de la trama que le espió. Ayer, el ex jefe de la UDEF, en el momento de la operación parapolicial, negó que su unidad estuviera al tanto, lo que refuerza lo que defienden las acusaciones, que la trama quería evitar que la información llegase a la justicia. Hoy va a comparecer junto a Rajoy María Dolores de Cospedal, la exsecretaria general del PP. Su exmarido lo hizo ayer y dijo que no recordaba nada sobre las conversaciones que tuvo con Villarejo. Estas últimas semanas están muy marcadas por los juicios en el entorno del Partido Popular, pero también del PSOE. En el Supremo, el caso Mascarillas, que investiga a Ábalos, a Koldo y a Víctor de Aldama, entra hoy en la fase pericial. Y ayer también el exgerente del partido negó que las chistorras, que es como se referían a los billetes de 500 euros y otros pagos en metálico para la trama, salieran de Ferraz. Entre tanto, la agencia tributaria cifró en 2,5 millones de euros el dinero defraudado por Aldama solo en el pelotazo de las mascarillas. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. La agencia tributaria ve razones para imputar a Aldama también por delito fiscal. En un informe dirigido a la Audiencia Nacional, cifra en 2.400.000 euros la cuota defraudada con el pelotazo de las mascarillas. Le reclama algo más de 1.600.000 porque las empresas que utilizó para no declarar por la vía del IRPF pagaron impuesto de sociedades. Dice Hacienda que su actividad de intermediación con las mascarillas era personalísima, tanto que hasta pagaba Netflix y las vacaciones con los beneficios y, sin embargo, atribuyó la labor a 2 sociedades que ni siquiera tenían estructura. También ve indicios de delito fiscal en Juan Carlos Cueto, el empresario tras el proveedor de las mascarillas, Soluciones de Gestión. Cifra la
la cuota defraudada en este caso en 200.000 euros. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La Comunidad de Madrid, que es una de las comunidades autónomas que no aplica la ley de vivienda, la que permite topar los precios del alquiler en zonas tensionadas, la Comunidad de Madrid dice ahora que va a aceptar el nuevo plan de vivienda del gobierno. Da un giro y en un solo día pasa de rechazarlo por ser ideológico, dijo, a aceptarlo por responsabilidad. Detrás del cambio están los 1.100 millones de euros que van a recibir del gobierno. Radio Madrid y Javier Alonso. El gobierno de Ayuso ha pasado de la oposición frontal a una protesta con la boca pequeña. Intenta imponer medidas que ya han sido declaradas inconstitucionales, como la protección permanente. Esto decía el consejero de Vivienda el martes, pero solo 24 horas después asumía como mal menor lo que antes tachaba de inconstitucional. Si ambas administraciones participamos en la construcción de viviendas y determinamos que sean permanentes, pública, para siempre, nosotros no tenemos ningún problema. Y es que a Jorge Rodrigo no le ha quedado más remedio que matizar que su airada oposición al Plan Estatal de Vivienda no significa una renuncia a sus fondos. Nosotros en ningún momento hemos dicho que no vayamos a asumir ese plan de vivienda. Lo que estamos diciendo es que se ha hecho de espaldas a las comunidades autónomas y que se ha hecho de una manera errónea. Lo decía después de que el Consejo de Gobierno aprobara ayer un anteproyecto de ley con su propia receta sobre vivienda. Pasa por permitir más pisos en los planeamientos ya en marcha y rebajar también requisitos. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Es la hora del día en que en el Hoy por Hoy repasamos algunas de las historias que nos trae la red de emisoras de la SER. En Euskadi esta mañana está Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y en Castilla-La Mancha, Ariadna Burgos. Buenos días. Buenos días. Voy a empezar contigo, Isabel, para que me expliques esto de la batalla que hay en Guipúzcoa para que los expósitos, entiendo, las personas que se apellidan Expósito, puedan conocer su origen. Sí, primero fueron varias guipuzcoanas, cada una por su cuenta, las que comenzaron a indagar un secreto familiar, antepasados que fueron abandonados de recién nacidos y confiados a instituciones benéficas u hospicios, niños de apellido Expósito, como decías, que no tenían origen más allá de esa especie de marca de por vida. Pues bien, un grupo de mujeres reivindicó su derecho a la identidad y a la memoria, que se les permitiera acceder a archivos relacionados con su familiar Expósito, como Maribí, hija de un niño Expósito. Yo tengo la mitad de mi historia biológica, no la conozco. Yo conozco a mi madre, mis abuelos, quienes eran, pero de la parte de mi padre no conozco. Es decir, la mitad de lo que soy yo es un desconocimiento para mí. ¿Cómo no voy a tener yo derecho? ¿Cómo no voy a poder tener yo interés en conocer esos datos? Pues claro que sí. Y la Diputación, yo creo que tiene argumentos jurídicos para darnos esos datos. Han acudido a Juntas Generales porque dicen que les avala la ley. Son ya 40 miembros en la asociación Jasotako Aurrak y todo apunta que su batalla va por buen camino, ya que será un gabinete jurídico quien establezca ahora las condiciones de acceso. En Cuenca, Ariadna, no sé si esto es buena noticia o es mala, la verdad. 2 librerías han sufrido sendos robos en las últimas semanas. Atracos a librerías. No sé si es que se están robando libros, pero en todo caso, para ayudarles, una escritoria conquense ha lanzado una iniciativa solidaria. Me he preguntado lo mismo, si era bueno o malo que se roben los libros. La escritora conquense, Julia de la Fuente, les va a donar la recaudación de sus obras a estos 2 negocios y también la recaudación de todos los pedidos en su portal web hasta hoy mismo, día en el que se celebra, lo estamos contando, el Día del Libro. Además habrá regalos especiales para los compradores de sus 7 novelas y firmará libros en sus casetas a partir de las 7:30 de la tarde en Cuenca. De la Fuente, la autora, expresa que esta iniciativa es una forma de devolver la apuesta que las librerías locales hacen por los escritores. Uno de los robos, vamos a nombrarles, ha sido en la librería Papelería El Principito, con más de una década de trayectoria, y el otro robo ha ocurrido en la librería Papelería Promesas de Papel, que abrió sus puertas hace poco más de 4 meses. Bueno, ladrones muy leídos, que no se diga. Isabel, cada vez, y esto pasa en varias ciudades, ¿no? Cada vez menos taxistas están dispuestos a trabajar de noche y en Vitoria la polémica cada vez va a más. Sí, porque no quieren salir, los taxistas lo rechazan. Que no te compensa el trabajar el sábado a la noche. Económicamente te puede salir también perjudicial. Si por una parte nos piden... El Ayuntamiento ha planteado ampliar las licencias y un mínimo de 50 taxis por la noche los sábados y festivos, pero de momento se complica. Isabel, Ariadna, gracias. Agur. Gracias, adiós. Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone una novela. ¿Se puede vivir toda una vida detrás de una máscara, escondiéndose de todo, aparentando lo que uno no es? ¿O es peor quizá que la propia máscara llevarla mal puesta?
Esto es lo que se plantea el escritor colombiano Giuseppe Caputo, que nos ha sorprendido con su última novela, La frontera encantada, una mezcla de ensayo y documento que parte de un hecho fundacional, cuando su abuela, de pequeño, le dividió con el dedo la cara en dos, su lado hermoso y su lado vulgar. Ese hechizo, por supuesto, tiene que ver con un complejo de inferioridad y con un nudo colonial que hay en el Caribe, en el que se da por sentado que lo europeo es mejor. Entonces, como el hijo es hijo de padre italiano y madre caribeña, la abuela caribeña, lo que trata de inculcarle es, digamos, el lado europeo. Y todo a pesar de que fue una migración que tiene su origen en la pobreza. Hay una mirada de clase en ese niño pequeño que siempre intentó aparentar lo que no era y que lo único que consiguió fue confusión, vergüenza y culpa, algo que le llevó a creer que excluyéndose iba a conseguir escapar de un futuro de exclusión. Creo que también es un libro que desde el humor, sí, porque el humor para mí es todo lo que agrieta las condenas, cualquier sensación de condena. Es un libro que va buscando la deshumillación. Es un libro que también busca reivindicar mucho la alegría. Una interesante reflexión sobre el poder de transformación de la condición humana y de que siempre es posible hacer algo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.